Cordial saludo. En la sesión 6 hablaremos de las acciones de protección al consumidor, tanto administrativas como jurisdiccionales, como también hablaremos de la cartelización empresarial. La cartelización empresarial, hoy en día estamos hablando de carteles, el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, etc. Pero ya hemos hablado de la competencia de consumidores, pero así recordaremos nuevamente el tema de la competencia. Habíamos hablado que la competencia es la rivalidad entre empresas que participan en ningún mercado, aplicando a su vez su mejor estrategia, y esto puede minimizar los costos, maximizar sus ganancias y mantener activo a sus empresarios rivales. El decreto 2153 de 1992 estableció la decisión de acuerdos y la ley estableció, como todo contrato, convenios, concentración práctica, concentrada o concerniente, práctica, concentrada o conscientemente paralela entre dos o más empresas. Los acuerdos de concentración pueden ser expresos o tácticos. Por ejemplo, cuando dos competidores realizan el pacto para eliminar riesgos propios de la competencia o tácticos, o en la legislación colombiana se presenta de manera práctica concentrada, por ejemplo, cuando dos empresas se ponen de acuerdo para fijar precios, que es el más común. La superintendencia ha investigado en muchos casos, ha logrado las sanciones porque ha logrado descubrir que las empresas lo que hacen es fijar unos precios para obtener unas ganancias similares y realmente no competir, lo que va afectando al usuario. Pero en otra forma de cartelización es la repartición de los mercados, lo cual consiste en que la parte se opone de acuerdo o se divide en los mercados, es decir, si las partes se ponen de acuerdo y segmentan el mercado en el que cada una entra a competir y no entra a intervenir directamente con el mercado de la otra. Por ejemplo, en el cemento encontrábamos cementeras que estaban en territorios muy puntuales y no se encontraban en otros. Y una tercera forma también de cartelización es la más investigada, es lo que tiene que ver con la repartición de cuotas, ya que esto pasaba mucho en el cemento. Con el azúcar lo que hacían era repartirse las cuotas o cupos muy específicas dentro del mercado para poder participar y obtener ganancias. Otra forma de cartelización es la repartición, la limitación de las fuentes de insumos. Por ejemplo, en el sector del azúcar, era una de las investigaciones que más tendría la SIC frente a esto. Lo que hacía el sector azucarero era limitar los insumos que recibían a los otros competidores, es decir, no permitían a sus proveedores que le dieran a nadie más, sino a aquellas personas que estaban dentro del acuerdo de cartelización. La quinta está en las licitaciones de concursos de la SIC. Ha presentado investigaciones, por ejemplo, en temas de obras públicas, la comida de los niños pobres en varias regiones del país, las empresas de vigilancia en los servicios de internet por banda ancha. Por ejemplo, comunidades apartadas donde se repartían el mercado para prestar licitaciones públicas y no competían entre sí. Generalmente había un solo frente y los EXA e impedirle a los terceros el acceso para los mercados y los canales de comercialización. Eso también está siendo investigado, por ejemplo, en el sector azucarero. 1. La aplicación del programa de clemencia. Digamos que el programa de clemencia fue introducido con el artículo 14 de la ley 1340 del 2009. En el 2014 se presentó la primera aplicación y caso en el famoso caso de los pañales, en el cual salieron unas investigaciones formales en los mercados del papel jugado y cuadernos de la autoría otorgó un 100% de la inmunidad al primer aplicante. 2. Se incrementaron las acciones y los términos de caducidad de la ley 1440, de la cual estamos hablando. Se dio un término de caducidad de 5 años para la superintendencia para investigar acciones, al cual le dieron un término de caducidad de 5 años a la superintendencia para investigar acciones de todo lo que tiene que ver con la lucha de los carteles, el mejoramiento de técnicas de investigación. La SIC ha preferido las técnicas a realizar downrights y ha establecido un completo laboratorio de alta calidad. En estos momentos podemos definir los puertos competitivos. 1. Como prácticas concentradas, aquellos comportamientos coordinados que no tienen otra explicación desde la racionalidad económica. 2. Como prácticas conscientes paralelas, son aquellos participantes de un mercado que actúan de forma consciente y sincronizada, que esas tienden a competir generando un patrón de comportamiento uniforme sobre una o varias variables, cuya dinámica de condiciones de competencia deben corresponder a una estrategia individual e independiente. Los acuerdos de hoy en día se encuentran prohibidos de dos maneras en el artículo 1 de la ley 155 de 1959, en concordancia con el artículo 46 del decreto 2051 de 1992, el artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Los acuerdos son los siguientes: fijación de precios, discriminación, repartición horizontal de mercados, repartición de cuotas, repartición o limitación de fuentes de insumos, limitación de desarrollos técnicos, ventas atadas, acuerdos para abstenerse de producir, colusión de licitaciones o concursos, impedir que terceros tengan acceso a los mercados o a los canales de la comercialización. En el sistema de análisis funciona de la siguiente manera. Primero, debe ser usada por la autoridad cuando la investigada se encuentre precisamente prohibida en la ley. Segundo, el sistema de análisis debería ser algo similar como las reglas de la razón. Por esto la SIC define el mercado relevante, analiza la naturaleza del propósito y el efecto del acuerdo con el fin de establecer un test de balanceo de razonabilidad
para saber si en verdad hay una conducta competitiva entre los efectos competitivos. Pesa más, ya que los juicios jurídicos tutelados por el derecho de la competencia son la libre competencia de la empresa, enmarcando el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. La SIC se centra en demostrar la existencia del acuerdo y el sistema de análisis aquí dio una nueva regla, de la que si se trata de demostrar una regla de ilegalidad de lo que se hizo la ley, no distingue entre acuerdos, es decir, no habla de los acuerdos horizontales o verticales. Digamos que la ley solo habla de aquello que vulnere, por lo tanto, aquí juega un papel muy importante y fundamental la razón de la entidad de los investigadores para poderlo determinar. Y aquí todos los acuerdos están prohibidos y ese es el punto más importante. Uno de los acuerdos que se dan en Colombia o una de las prácticas empresariales que más están prohibidas en Colombia son los monopolios. Recordemos que la Constitución Política Nacional establece que las prácticas monopólicas absolutas están prohibidas, ya que habla acerca de la prohibición de los monopolios y las prácticas monopólicas impiden la obligación para que la ley castigue severamente a las autoridades y las autoridades persigan la eficacia de dichas prácticas de la libre competencia. Y la concurrencia es prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas. Por otro lado, recuerda que la norma también nos habla de la competencia perfecta, es decir, muchos compradores, muchos vendedores, homogéneo, no existe la diferencia. Los agentes son tomares de precisos, no hay barreras de entrada y de salida. Las decisiones de los agentes se basan en un comportamiento racional, se maximizan las normas de las firmas, se maximizan las utilidades, es decir, esto es una competencia perfecta, que sería un monopolio puro. Es decir, miremos que cuando hay un monopolio hay una libertad, donde un monopolio no hay un acceso libre o una competencia perfecta. Entonces, por eso los monopolios tienen que ser controlados por el Estado, porque regula o restringe la competencia en tres tipos de monopolio. Primero, monopolio puro, es el tema de los servicios. Segundo, monopolio regulado, a través de las patentes o licencias. Tercero, monopolio, por ejemplo, de aquellas empresas que son únicas competidoras, ya que tienen el mercado sumamente amplio, que podemos decir que está rayando en esta línea de monopolio. También casos donde no podemos hablar de monopolio, pero podemos decir que el vendedor es el determinador del precio, y es cuando el precio está por encima de lo marginal. Por ejemplo, miremos esta gráfica, tenemos una economía, es escaña, es decir, monopolio natural, una economía mínima, eficiente, por otro lado las barreras legales de entrada, que tiene una patente, una licencia, por ejemplo las propiedades de recurso esencial y las determinaciones de otras. Digamos que esa podría ser alguna de las barreras legales e ilícitas en un proceso económico, porque tiene que haber una protección a la propiedad. Pero ¿qué sería una propiedad monopolística? Entonces acordemos el esquema que teníamos. En primer lugar, tenemos un número relativamente alto de compradores y vendedores, y aquí hay una participación del medio limitada, no hay una colusión y no hay acciones independientes. En segundo lugar, tenemos productos diferenciados, es decir, atributos de calidad y servicio, localización, propaganda, reputación, branding y presentación. En tercer lugar, tenemos fácil entrada y salida y variedad de productos que tenemos en un monopolio de varias empresas que se reparten en el mercado, digámoslo así. En primer lugar, podemos hablar de pocas empresas, es decir, hay una independencia mutua. Tenemos modelos que usan John Nash, tenemos tendencias a colisionar y tenemos un incentivo a engañar. Entonces, una colisión, por ejemplo, tenemos la creación de carteles, conclusiones tácticas, tenemos la ilegalidad y los obstáculos. Por ejemplo, la diferencia entre costos y demandas, número de firmas, engaños potencial de entrada y leyes antimonopolio. Recuerden que para esta semana tenemos nuestra actividad número 6 en la última semana, que es un texto máximo de 2 hojas, el cual ustedes deben dar su punto de vista acerca de las últimas sanciones impuestas por la SIC. Gracias.